Siguiendo con el programa de la materia de Introducción a la Electrónica Industrial, vamos a avanzar a la siguiente unidad, donde vamos a cambiar de dominio o de universo de trabajo, ¿sí? Hasta ahora, en las unidades anteriores sobre amplificadores, sensores, sistemas de control, trabajamos en un dominio continuo, en un universo de variables continuas. Ahora vamos a entrar en este tema, denominado compuertas lógicas y álgebra booleana, donde va a cambiar radicalmente el tipo de variables con los que vamos a trabajar, ¿sí? Porque este va a ser nuestro primer paso dentro de los temas que comprende la materia, en el cual vamos a trabajar sobre sistemas digitales, ¿sí? Los sistemas digitales son sistemas que basan su funcionamiento en circuitos, lo que llaman circuitos lógicos, que tienen una característica binaria. Esto es, las variables y constantes y funciones solo pueden tomar dos valores, 0 o 1. Cuando hablamos de 0 o 1, lo hablamos desde el punto de vista lógico, ¿sí? Por eso hablo de 0 lógico o 1 lógico. También podemos hablar, y de hecho se usa en la jerga, de verdadero o falso, alto o bajo, sí o no, activado o desactivado, llave cerrada, llave abierta, ¿sí? Básicamente hablamos de variables que solo tienen dos estados. Esas variables que solo tienen dos estados conforman un conjunto de reglas de álgebra muy básicas, muy elementales, que se conocen como álgebra de Boole, por el matemático George Boole, que las formuló a mediados del siglo XIX. El álgebra de Boole comprende solo tres tipos de operaciones. La suma, también conocida como operación OR, operación O, la multiplicación, conocida también como la operación AND lógica, la operación y la complementación, o la función NOT, la función negación, también la vamos a encontrar expresada. Vamos a ver rápidamente estas operaciones básicas del álgebra de Boole, porque a partir de estas tres operaciones vamos a desarrollar todas las reglas y todo nuestro análisis de sistemas digitales. Y vamos a ir haciendo ya un paralelismo con el simbolismo para construir circuitos digitales. Vamos a empezar por lo más fácil, la función más simple del álgebra de Boole, que es la función complementación. También en castellano le vamos a decir negación directamente, o función NOT. La función NOT es una función cuya salida es igual a la entrada invertida, o como solemos decir, la entrada negada, ¿sí? Como son 0 y 1, son proposiciones lógicas, ¿sí? Podemos hablar de verdadero o falso y de negación. Bien, entonces, decir que la salida z es igual a la entrada a negada, significa que la salida es lo contrario de la entrada, o sea, si a es 0, z es 1, si a es 1, z es 0. Y se nos terminó el universo de variables posibles y de combinaciones. Simbólicamente, en electrónica se utiliza este símbolo para denotar una función complementación, una función negación. Variable binaria de entrada A, el símbolo del triángulo con un circulito a la salida y la función z. Este circulito a la salida es un símbolo de negación complementación. Después vamos a ver que el agregado o quitado de ese circulito en los circuitos digitales hace que tomemos a las variables negadas o no. Podemos armar lo que llama la tabla de verdad. La tabla de verdad es una tabla donde se resumen, digamos, todas las combinaciones posibles de valores de entrada y todas las valores posibles de salida.
básicamente nos proporciona el valor de una función para cualquier combinación de valores de entrada. Como acá la entrada es una sola, solo hay dos combinaciones, entrada 0 o entrada 1, lo cual nos da salida 1 o salida 0. Esta es básicamente toda la teoría acerca de lo que es la función complementación o función negación o función not. Circuitalmente, no vamos a entrar en esto es ajeno, escapa al contenido de la materia, pero este simbolito que está dibujado aquí, circuitalmente, adentro de un circuito integrado, de un chip, bueno, es un circuito que comprende arreglos de resistencias, transistores y diodos, ¿sí?, que permiten esa inversión de estados. ¿Bien? Pero bueno, para nosotros va a ser transparente, es una caja negra, digamos. Nosotros lo vamos a trabajar todo desde el punto de vista lógico. Bueno, siguiendo con el álgebra de Boole, la otra de las operaciones matemáticas que comprende, o algebraicas, es la multiplicación o operación AND. Se denota de esta forma: Z igual a A por B, el símbolo que se emplea es el que está aquí, donde las entradas, que en este caso están simbolizadas 2, pero pueden ser n entradas, están aquí y tenemos una salida Z. La tabla de verdad, fíjense que ahora es más grande. ¿Por qué? Porque tenemos más combinaciones. Como tenemos dos variables, A y B, que pueden tomar a su vez dos estados cada una, tenemos 4 combinaciones posibles. Las dos en 0, una en 0 y la otra en 1, A en 1 y B en 0, o las dos en 1. Y la salida es simplemente la multiplicación. Entonces, cuando alguno de los dos elementos o ambos es 0, una multiplicación de 0 por algo es 0, por lo cual la salida es 0. Y la función solo vale 1 cuando ambas entradas valen 1. A partir de esta operación se puede componer una función negada de la misma, que es básicamente la concatenación de la función lógica AND más una negación, y se compone la función conocida dentro de lo que es sistemas digitales, conocida como NAND o como no AND, ¿bien? Que funciona exactamente al revés. Es 1 para cuando alguna entrada es 0 y es 0 cuando las dos entradas son 1. La negación o la inversión se simboliza con una barra arriba de las variables o funciones que están comprendidas. En este caso, la negación abarca a la multiplicación entera, por eso es que está simbolizado así: A por B, negado. A por B, negado. La barra abarca a los dos. ¿Bien? ¿Por qué generamos esta nueva función que es la inversa de la anterior? Bueno, más adelante vamos a ver cuando queremos sintetizar funciones digitales, es necesario tener capacidad de inversión o de negación de funciones, ¿sí? El usar compuertas que contengan ya inversiones como esta, la NAND, permite que uno sintetice circuitos utilizando siempre el mismo tipo de compuerta, ¿sí? Es un detalle por ahí de diseño muy fino, pero que cuando tengamos que simplificar o sintetizar algunas funciones nos puede ayudar. ¿Bien? Lo vamos a ir viendo luego con ejemplos. Bueno, la siguiente función matemática, la siguiente operación es la suma lógica o la función OR, y que se simboliza como una suma, A más B. Su símbolo circuital es el que está aquí, y su tabla de verdad es esta. Acá también lo que hacemos es básicamente una suma, entonces tenemos las 4 variables de entrada, o sea, las 4 combinaciones posibles de entrada: A0, B0, A0, B1, A1, B0, A1, B1, y lo que tenemos es la suma. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 0, y por ahí aquí viene lo más raro de todo, que 1 más 1 es 1. ¿Sí? ¿Por qué?
Recuerden, la variable de salida solo puede tomar dos estados, así que o es 0 o es 1. La suma, si la pensáramos en forma decimal, 1 más 1 nos daría 2, pero no es posible representar un 2 con una variable que solo tiene como estado 0 y 1. Entonces tenemos que recordar que esta se trata de una álgebra de tipo lógico. Entonces tenemos que ir a la segunda definición de la suma. Yo digo, esto es una suma, también conocida como función O, un OR lógico, ¿sí? Si en vez de hablar de ceros y unos, hablamos de verdadero y falso, diríamos falso o falso es falso, falso o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, y verdadero o verdadero es verdadero también. ¿Sí? Prevalece la proposición verdadera sobre la falsa. Bueno, ese es el motivo por el cual cuando digo 1 más 1, en este caso es 1. Al igual que la función AND, la función OR tiene su complementación, que es la función NOR, que digamos, es una función suma más una negación, lo cual se compone en esta compuerta. Fíjense que la compuerta negada es igual a la compuerta original, al símbolo de la compuerta original, con el agregado de un circulito de la salida que denota la inversión, ¿sí? Lo que denota es que acá adentro hay agregado un inversor. La función se expresa como a más b todo negado, y la tabla de verdad, al igual que el caso anterior, es complementaria, ¿sí? Todo lo que era 0 vale 1, todo lo que era 1 vale 0. Después también podemos hablar de una cuarta función matemática, lógica mejor dicho, que es lo que se llama operación OR exclusiva, o suma exclusiva, o también su sigla que es XOR, de Exclusive OR. Bien, el símbolo de la función OR exclusiva es una suma con un círculo. El símbolo circuital es el que está aquí. Y ahora, ¿cuál es la salvedad de esta función? Que el caso 1 más 1 igual 1, ahora es reemplazado por 1 más 1 igual 0. Bien. OR exclusiva porque en este caso se limita justamente a la función O sea, a determinar este o este. Cuando son iguales, no hablamos de este o este, porque las dos son iguales, por lo tanto les asigna un 0. Y le asigna un 1 a los casos donde ambas entradas son diferentes. La versión negada es también conocida como XNOR o Exclusive NOR. Bueno, tiene esta forma, nuevamente siempre la misma mecánica, es la misma compuerta con el agregado de un círculo que indica que la salida está invertida. La barra cuando lo queremos expresar en forma simbólica y la tabla de verdad que está invertida. Todos estos ejemplos fueron para dos variables. Ahora, en la práctica, los sistemas digitales podrían tener tranquilamente n variables, ¿sí? Donde n es mayor que 2. Bueno, en esos casos las compuertas tendrán esta forma como las que están aquí arriba, agregaremos tantas entradas como sean necesarios. Y en este caso, por ejemplo, la función AND que está aquí, z será igual a por b, por c, por d, por todas las que fuesen. La función OR en este caso será z igual a más b más c más d, etc. Y la función XOR de esta que está aquí será a suma, OR exclusiva b, OR exclusiva c, OR exclusiva d, bla bla bla. Bien. ¿Cómo se comportan? Bueno, aquí tenemos las funciones originales AND, OR, XOR y sus versiones negadas NAND, NOR, XNOR. Y como las salidas solo pueden tomar valores 0 y 1, acá están analizadas en forma lógica. Función AND, la salida es 0 siempre que haya una entrada 0. Claro, si la función AND es una multiplicación, siempre que ponga un 0 en una multiplicación, no va a importar lo que valga el resto de las variables, la salida va a ser 0.
Por lo tanto, la función AND solo vale 1 cuando todas las entradas son 1. En forma complementaria, la función AND trabaja al revés. Es 1 cuando alguna entrada es 0 y es 0 cuando todas las entradas son 1. La función OR trabaja como una suma. Por lo tanto, la única forma que la salida sea 0 es que todos los elementos de la suma sean 0. O sea, todas las variables sean nulas. Cuando una sola variable es 1, 1 más todos los ceros que quiera es 1, la salida es 1. Y la función NOR es justamente al revés. Es 0 cuando alguna entrada es 1 y es 1 cuando todas las entradas son 0. Y la función XOR y XNOR funcionan a través de la cantidad par o impar de entradas. Entonces, la función XOR para más de dos variables se puede descomponer como una serie de XOR tomando de a 2. Por lo tanto, vamos a tener salida 1 cuando tengamos un número impar de entradas en 1. ¿Sí? Y vamos a tener 0 cuando haya un número par de entradas. Entonces, supónganse que tenemos 6 variables de entrada en una XOR. Si tengo 3 ceros y 3 unos, voy a tener una salida unitaria. Pero si tengo 2 ceros y 4 unos, o 4 ceros y 2 unos, voy a tener una salida nula. Y la XNOR es, bueno, justamente la versión complementaria. Bien, entonces, estas son básicamente todo el álgebra de Boole. Bien, hay algunos postulados que nos van a ayudar muchísimo en la simplificación y en la formulación de funciones digitales. Muchos de ellos son comunes con nuestro álgebra tradicional. Por ejemplo, operaciones suma y multiplicación son conmutativas. A más B igual a B más A por B igual a B por A. Eso quiere decir que no importa el orden de las entradas en estas funciones. Existencia de elementos neutros. El elemento neutro para la suma es el 0. 0 más cualquier cosa es cualquier cosa. Y el elemento neutro para la multiplicación es el 1. 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. Bien, esto es igual al álgebra nuestro tradicional. La multiplicación es distributiva. A por B más C, lo que significa A AND a nivel lógico, B más C, donde B más C a su vez es otra función lógica que es B OR C, se puede hacer distributiva y expresarlo como A por B más A por C, o A AND B OR A AND C, ¿sí? Y aquí va la misma precedencia de operaciones que en el álgebra, ¿sí? Primero se hacen las multiplicaciones, después las sumas. Para cada variable lógica hay otra variable negada tal que se cumple esto. A más A negado es siempre 1 y A por A negado es siempre 0. ¿Por qué? Y fíjense, A más A negado quiere decir que 1 más 0 o 0 más 1, porque no tengo más combinaciones posibles, esta suma va a dar siempre 1. Y lo mismo con A por A negado, porque es 1 por 0 o 0 por 1, por lo tanto esta multiplicación siempre da 0. Este tipo de propiedades son muy útiles a la hora después de despejar o simplificar funciones. Bueno, después ya vienen otras más curiosas, propias de la lógica. Por ejemplo, la propiedad de dualidad. Dice que se pueden intercambiar las operaciones suma y multiplicación y los elementos 0 y 1 y todos los postulados se mantienen inalterables, ¿sí? Entonces ustedes toman, por ejemplo, A más 0 igual a A, o sea, A, la variable A más un elemento neutro es igual a la variable A, y si ahora reemplazo las sumas por multiplicaciones y los ceros por 1, me da otro postulado igualmente válido que es A por 1 igual a. Bueno, eso en general lo vamos a poder hacer si reemplazamos todas las multiplicaciones por sumas o todas las sumas por multiplicaciones y los elementos neutros, ceros por 1, los cambiamos.
las identidades van a permanecer iguales. Dada una variable lógica A, se cumple que A más 1 es siempre 1, ¿sí? Está claro que si yo tengo una suma donde hay un elemento que está fijo en 1, no importa lo que le sume al lado, la salida es 1. A por 0 es igual a 0, eso ya también lo comentamos. Y esta también es muy útil, la vamos a usar mucho, que es A negada dos veces es igual a A. Si yo a la variable A la invierto dos veces, recupero la variable A original. ¿Sí? ¿Por qué? Supóngase A vale 1. La invierto una vez, la primera barra de negación se convierte en 0. Ahora la vuelvo a invertir, la segunda barra de negación, se vuelve a convertir en 1. Y lo mismo si lo hacemos con 0. Entonces, cada vez que tengamos una cantidad par de negaciones, la variable vale lo mismo que si no tuviese ninguna negación. Y si tengo una cantidad impar de negaciones, la variable es igual a su versión negada. Propiedad de idempotencia. Esta no nos suena tan familiar porque no es propia de nuestro álgebra, pero sí del álgebra lógico de Boole. La aplicación sucesiva de operadores suma y multiplicación a una variable lógica genera siempre el mismo resultado. A más A es igual a A. A más A más A más A más A es igual a A. No importa cuántas veces lo sume, es igual. Y lo mismo con el por, la multiplicación. A por A es igual a A por A por A por A por A es igual a A. Eso se llama propiedad de idempotencia. Para cada par de variables A y B se verifica estas igualdades. A más A por B es igual a A. ¿Sí? Está claro aquí, después lo vamos a ver con ejemplos, pero aquí no importa cuánto valga B, la variable que domina esta expresión es A. Imagínenselo si sacamos factor común, si estuviésemos hablando de una cuenta de álgebra común, nos quedaría A por 1 más B, entre paréntesis. Y 1 más B, según esta propiedad, es 1, por lo cual nos queda A por 1, y A por 1 es A. Lo mismo podemos ver aquí, ¿sí? Esto, repásenlo, igual lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Son dos formas de simplificar expresiones, ¿sí? Acá también podemos hacer, fíjense, puedo hacer distributiva y hacer A por A más A por B. A por A, por la idempotencia, es A, y A por B, bueno, es A por B, nos queda esta expresión de aquí, y esto ya sabemos que es A. Son distintos trucos que nos pueden permitir reagrupar o simplificar variables dentro de una expresión más compleja. Y por último, operaciones de suma y producto son asociativas, ¿sí? O sea, si tengo que agrupar por algún motivo sumas o multiplicaciones, son plenamente asociativas como en el álgebra tradicional. A partir de todos estos postulados y propiedades y las operaciones más básicas del álgebra de Boole, que como ven es muy limitado, podemos deducir o agregar algunas leyes que van a completar nuestro universo, digamos, de herramientas matemáticas, de las cuales la más importante son las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan son dos. La primera nos dice que, aquí lo tengo para 3 variables, pero podría ser para n, la suma negada de ABC es igual a la multiplicación de las variables negadas ABC. Traduzco. Si yo hago una suma lógica A más B más C y después la invierto, es lo mismo que si hubiese invertido cada una de las variables por separado, A, B, C, y las hubiese multiplicado. Y la segunda ley de Morgan es justamente la complementaria.
Si tengo A por B por C todo negado, lo puedo reemplazar por A negado, B negado y C negado sumadas. Es como para generar alguna regla intuitiva o que les resulte visual, es como que aplico el operador negación, esta barra grande que está arriba, a toda la expresión e invierto todo. Entonces, donde dice A pongo A negado, donde dice suma pongo multiplicación, que es la operación contraria a la suma, desde el álgebra de Boole, ¿no? Donde dice B pongo B negado, donde dice más pongo por. Y acá lo mismo. Aplico el operador negador a todo y me queda A negado, la multiplicación la cambio por una suma, B negado, etc. Estas dos reglas, que aquí están especializadas para 3 variables, pero valen para de 2 a n variables, nos permiten convertir funciones que están expresadas en forma de multiplicaciones a sumas o funciones que están en forma de sumas a multiplicaciones, lo cual nos permite luego hacer simplificaciones. ¿Bien? Las leyes de De Morgan sirven, entre otras cosas, también para poder realizar una misma función con diferentes tipos de compuertas u operadores lógicos. ¿Sí? Supónganse que tengo esta función, z igual a A más B, pero por algún motivo lo quiero implementar con otro tipo de función, por alguna restricción de programación, por alguna restricción de tipo de diseño circuital. Después, cuando veamos más adelante programación de dispositivos lógicos y trabajemos con funciones lógicas, vamos a ver que a veces nos conviene expresar las cosas como multiplicaciones y otras veces como sumas. Bueno, aplicando las leyes de De Morgan, yo puedo decir, bueno, sabiendo que z negado 2 veces es igual a z, aplico una doble negación a la suma A más B, y a la primer negación le aplico la ley de De Morgan y convierto esta suma en una multiplicación. Luego este circuito se convierte en este y se compacta en este otro. Lo que era una suma lo convertí en una multiplicación negada con entradas negadas, ¿sí? Insisto, a priori esto puede parecer más complejo, puede parecer más engorroso, pero en muchos casos vamos a encontrar a través de este método la posibilidad de desenmarañar una función y poder simplificar términos, o la posibilidad de adaptar el resultado de la función que yo quiero a los elementos de entrada, a las variables que tengo o a los dispositivos que tengo. Bien, esto lo vamos a ir viendo sobre la práctica.